engloba un tipo de sistemas, ¿sí? Que son sistemas que tienen render basado en física y cumplen con ciertas propiedades, ¿sí? Primero, vamos a hacer un repaso de BleemFoam. En BleemFoam, recuerden que teníamos estas componentes, ¿sí? Que era coeficiente ambiente, coeficiente difuso y coeficiente especular, y shininess, y todas las cosas que dependen o de la luz o de las direcciones de los puntos. Por ejemplo, n.l era la normal dot la luz, n.h era la normal dot el vector h, que es un vector que representa dónde va la parte especular. Y bueno, todas esas dependen del material, ¿sí? Esto es un repaso, esto ya lo vimos. Eventualmente los juegos, si bien antes tenían iluminación toda hecha a mano, no se podía calcular nada dinámicamente, después jugaron a BleemFoam porque computacionalmente era lo que se podía. Y después de esto, Disney, que lo impulsó bastante, y en real time también Epic Games lo fue impulsando, se vieron forzados a mirar a otra técnica de iluminación, un poco más precisa y un poco más basada en física, que deja atrás BleemFoam, claramente, pero también tiene su costo computacional. Y después de PBR quizás está Ray Tracing, que ya es como lo más de lo más hoy en día en real time. Y siempre hay cosas en el medio, ¿no? Pero bueno, para mí son como los tres modelos de iluminación: BleemFoam, PBR y por último Ray Tracing. Pero nada, ténganlo en mente. Antes de empezar con PBR, vamos a ver dos cosas más que son técnicas que deberíamos conocer antes de entrar. Lo primero es HDR. En las clases les dijimos que siempre todo lo que escribimos en nuestro render target que va a pantalla se recorta entre 0 y 1, ¿sí? Todo lo que ustedes devuelven en un shader siempre se va a recortar entre 0 y 1. Y eso inicialmente está bien, ¿sí? Este recorte entre 0 y 1 se llama Low Dynamic Range porque está definido entre esos dos valores. Pero tiene problemas. ¿Qué pasa si la iluminación para un fragmento, o sea, no sé, ponemos una luz y ponemos algún modelo de 3D en nuestra escena con BleemFoam? ¿Y qué pasa si la luz para ese fragmento supera 1? ¿Sí? O qué pasa si el color que recibe ese fragmento supera 1? Lo cortamos, ¿sí? O sea, todos los fragmentos que superan el 1 los cortamos. Y esto, o sea, está bien, la pantalla no puede representar más de 1. Pero tiene un problema. Básicamente tenemos una especie de pérdida de información. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa ese umbral se va a ver quemado. Y todo lo que está debajo del 0 se va a ver igual, ¿sí? O sea, todo lo que pasa el 1 se va a ver igual y todo lo que baja el 0 se va a ver igual. Ese es el tema de Clamp. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, una solución es agarrar todas nuestras luces y ajustarlas y subirles la luminosidad o bajárselas hasta que ningún valor de 1 o más que 1. Pero esto no está bien, porque hacer eso implica que las luces dependan de la escena y dependan de la cantidad de luces, y es un problema. Entonces, ¿cuál es la solución real? La solución real es tener algo que se llama render target, que ya lo conocemos, es donde vamos a dibujar. Antes del de pantalla, vamos a tomar uno que se llama render target HDR. Y se llama HDR, que significa High Dynamic Range, porque puede irse de los valores de 0 a 1, ¿sí? O sea, este render target, en vez de que vos le dibujes y haga un clamp de 0 a 1, se va a esos valores. O sea, podés ponerle -1, 10, 40, qué sé yo, valores puntos flotantes que tengan un valor entero mayor que 1 y menor que 0. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que podemos hacer todos nuestros cálculos de luz y después aplicar un algoritmo para pasar al Low Dynamic Range. O sea, finalmente la pantalla hay que mandarle algo entre 0 y 1. Pero podemos aplicar un algoritmo para que estas, o sea, para no cortar valores de luminosidad y tener la mejor imagen en tanto tonos oscuros y tonos claros, sin cortarlos. Entonces, es algo que se usa en fotografía. Fíjense, en fotografía lo que se hace es distinto, obviamente no se tienen estos algoritmos, pero fíjense
que acá hay una imagen con 3 exposiciones distintas a la izquierda, una imagen con mucha luz que tiene, vamos a ver si puedo dibujar, que tiene partes en donde perdemos información, como esta, ¿sí? Acá estamos perdiendo información, una con medios tonos y otra donde también perdemos información, como estos, ¿no? O sea, acá esta parte está demasiado oscura, entonces estamos perdiendo información, y acá esta parte está demasiado clara, entonces estamos perdiendo información. Lo que se hace en fotografía es tomar fotos a exposiciones distintas y hacer como un hojaldre de esas 3 imágenes para tomar lo mejor de cada una. Es decir, los detalles estos que acá se pierden y los detalles estos que acá se pierden. Y de esa manera podemos aplicar un algoritmo que nos dé lo mejor de la imagen más clara y más oscura. La intención acá es muy parecida. Si bien no vamos a ver cuál es el valor más claro y más oscuro, podríamos hacerlo, pero es costoso. Vamos a aplicar un algoritmo que se llama Tone Mapping, que es una serie de algoritmos en realidad, para pasar nuestros valores que están, por ejemplo, de 0 a 100 a 0 a 1. ¿Sí? Es como una especie de mapeo, por eso se llama mapping, porque pasamos valores de un rango alto o high dynamic range a un rango que la pantalla tiene que recibir. Y de esta manera conservamos nuestros detalles. El tone mapping más básico es este que se llama Reinhardt. Fíjense que es bastante simple de hacer. Es agarrar el color final y dividirlo por el mismo color más 1. Y listo. Quizás no sé si da los resultados que siempre esperamos, pero al menos no estamos quemando la imagen. Bueno, básicamente hay un montón de algoritmos de tone mapping. Creo que Naughty Dog, la empresa que hace Uncharted, tiene todo un estudio y una charla sobre tone mapping y algoritmos. De hecho, ellos no usan Reinhardt, usan otro que es más cinemático. Pero bueno, al fin y al cabo lo que queremos hacer es esto, es tomar información de la escena y trabajar con valores naturales, y después cuando tenemos que pasárselo a la pantalla, aplicamos este algoritmo de tone mapping. Y esto siempre es al final, ¿sí? Siempre es al final. Antes de mostrar nuestra imagen, lo que hacemos es aplicar un algoritmo de tone mapping. En el medio, cuando aplicamos postprocesados, no lo hacemos, ¿sí? Siempre es al final. Y esto nos permite, bueno, trabajar con valores más realistas de luz y no ajustar las luces a lo que me pueda impactar en la pantalla. ¿Por qué le suma 1 al color? ¿Por qué lo divide por el color? Porque si el color fuera 0, estarías dividiendo por 0. Igual es una técnica que da algunos resultados. Te diría que la pruebes. Básicamente es una función matemática que es parecida a la curva del logaritmo, que se aproxima infinitamente a 1 pero nunca llega. ¿Sí? La función es y es igual a x sobre x más 1. Entonces, cuando en x igual 1 creo que te da 0,5. Y cuando vas creciendo, cuando y tiende a infinito, se va acercando al 1, pero nunca llega porque tenés ese más 1 ahí. ¿Sí? Entonces te comprime cualquier rango en 0 a 1. No sé cómo compartirles un gráfico de Desmos, pero... No hace falta. Ahora Google agregó, estamos hablando con Legan antes, agregó un plotter en Google. Así que ahora se los paso. Hace rato que están ahí, tienen para 3D también. Parece que está hace rato, entonces. Soy un ignorante. Vamos. Ahí está, busquen lo que acabamos de pasar por el chat. Y igual x sobre x más 1. Y ahí está la curva esta. Si se fijan, para cualquier cosa de x nunca nos vamos a pasar de 1, entonces siempre nos queda una eliminación. Tiene sus cosas esta fórmula en particular, que si vos tenés valores de iluminación muy altos te los va a seguir comprimiendo todos cerca del 1. Como que la curva crece muy rápido, pero es una aproximación bastante útil para la mayoría de los HDR que vamos a tener en la vida. De nuevo, si quieren ver otras técnicas de tone mapping, busquen, está lleno de técnicas de tone mapping. Naughty Dog, yo les aseguro que usaron otras para Uncharted 4, si quieren búsquenla. Y tienen toda una charla sobre eso. Debo haber visto unas 20 charlas a lo largo de todas las clases sobre cómo hacer eso.
Pero sí, está lleno. Vamos a usar esta que es la más simple, pero ustedes pueden probar la que quieran para su TP. Bueno, ahora vamos a ir con otro concepto que es súper importante en gráficos, es muy elemental, pero hay que tenerlo antes de dar PBR al menos. Normal Mapping. Normal Mapping es una técnica en la que evolucionamos de usar normales por vértices. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos nuestro vertex buffer, que también tiene coordenadas de textura, tiene normales, tiene color, si quieren darle color, tiene un montón de cosas? Y cuando vamos a hacer nuestros cálculos de la luz, si bien hacemos los cálculos por píxel, la normal del píxel está interpolada entre los tres valores, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos... A ver si funciona esto. Si tenemos un triángulo y tenemos normales, no sé, por ejemplo, una para allá, otra para allá y otra para allá, esto va a interpolar y mi normal en este punto va a ser más o menos la interpolación entre las tres, ¿sí? Porque están definidas por vértice. Bueno, Normal Mapping dice no. Además de usar las normales por punto, lo que vamos a hacer es usar las normales que me vienen por una textura, ¿sí? Entonces, una textura de mi modelo puede tener normales por texel, ¿sí? Y eso es muy bueno porque la resolución de un mesh o el teselado de un mesh ya no me condice los cálculos de la luz, sino que esta textura me dice a cuánta distancia va a haber un cambio de normales. Y eso es muy bueno porque es repotente. O sea, imagínense una esfera. En vez de tener normales todas salientes, podemos tener cavidades o un montón de cosas. Fíjense esta imagen, por ejemplo. Tenemos la mesh original, que tiene un montón de triángulos, 4 millones. La simplificada, que tiene 500, pero aplicándole normal mapping, podemos lograr algo casi como el otro, ¿sí? O sea, básicamente es porque definimos una normal por texel, ¿sí? Y eso, obviamente, mientras más grande sea la textura del normal map, más normales vamos a poder meter en un mismo área. Pero es muy poderoso esto. ¿Y cómo funciona? Bueno, tenemos nuestra textura, que es un normal map. Fíjense los colores de esta textura. No están en RGB. O sea, no están en... RGB no representa arriba, X, Y, Z. Sino que lo que se hace es que se las graba en una especie de formato que se llama, en realidad es espacio tangente. Ese espacio tangente, en vez de definir un X y un Y y un Z para la dirección de mis normales, que recuerden son vectores normalizados, lo que hace es definir vectores en espacio tangente. Eso quiere decir que es independiente de la dirección de mi mesh. O sea, si mi mesh es un cubo y yo lo roto, esto rota con el cubo, entonces no hay ningún problema. Si nosotros grabáramos X y Z, tendríamos problemas cuando rotamos el cubo. O cuando, no sé, cambiamos la dirección de la textura o lo que sea. De esta manera nos aseguramos que esto siempre sea normal a la superficie, independientemente del modelo, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a tener este espacio tangente. Pero hay que hacer un cómputo más en el pixel shader, que es aplicar algo que se llama matriz TBN, que es una matriz que usa tangentes, bitangentes y la normal, y un poco de derivadas, pero no nos vamos a meter en eso, es un poco complejo. Si quieren leanlo, están algunos shaders, creo que TGC Viewer. Y bueno, es la manera de descomprimir estas normales a una normal de mundo, para que podamos aplicar nuestros cálculos. Entonces, básicamente lo único que hace esto es codificar esta normal en un espacio, y esta matriz nos ayuda a decodificarlo en normales comunes. Y bueno, todo funciona mucho mejor porque podemos tener menos triángulos y más grado de detalle. ¿Alguna pregunta con normal mapping? Una consulta, ¿no se hace Sí. más pesada la textura al tener también cada normal alojada o directamente es como tener otra imagen más? No, sí, es otra textura más. O sea, es más memoria, Pero comparado esto con tener una mesh de 4 millones de triángulos, yo Claro. prefiero tener una textura. Claro.
Claro, fíjense ahí en el medio que la cantidad de triángulos es relativamente poca a comparación con la cantidad de geometría que pareciera haber a la derecha. ¿Se nota eso? No sé Claro, si- porque además cada triángulo tiene 3 vértices y cada vértice tiene un montón de información. Ese es el tema, ¿no? Claro. Sí, Sí, pero el tema es que vos con estos normal maps lo que haces es darle muchísimo más detalle sin meter más triángulos, que son caros para la placa. Son mucho más caros que las cuentas que estamos haciendo acá. ¿Sí? Sí, perfecto. No sé si me perdí un poco. ¿Cómo sería esto? Vos tendrías una imagen y después tendrías una textura arriba de esa imagen. Una imagen no, tipo Claro. vectores y una textura arriba que te dice por cada cosito dónde va. ¿Cómo sería? Vos pensá esto. A priori, nuestro triángulo, hasta ahora, todo lo que vimos ahora, nuestro triángulo es plano. ¿Sí? Porque tiene las normales y es un plano que nosotros cuando lo iluminamos todo está bastante. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le queremos dar textura a eso? ¿Sí? ¿Cómo harías para darle textura? Bueno, acá viene la idea de darse cuenta que la textura no existe. La textura me estoy refiriendo a la rugosidad, no textura de texels de color. ¿Sí? Lo que existe son normales que hacen que la iluminación se vea distinta. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Entonces lo que hace el normal mapping es decirle, esta superficie yo te voy poniendo como un vectorcito para cada píxel, para cada píxel. Entonces eso combinado con la normal del triángulo, si la normal estuviese así, lo que va a hacer el normal mapping es decirle, bueno, vos tenés que mover tu normal un cachito para acá. Y al que sigue le va a decir, bueno, esta normal va un cachito para allá. Entonces, cuando eso lo iluminás, lo que va a dar la sensación es como si la superficie estuviera curvada. Es difícil de entender sin verlo, pero a fin de cuentas lo que te dice para dónde está apuntando una superficie es la normal. Hasta que no lo iluminás, la única información que vos tenés real de dónde está ese píxel o ese cachito de superficie sería la normal, ¿no? Sí, sí. ¿Se entendió? Los compliqué más. Vine preguntando una cosa y me voy con más dudas. Pero no, Bueno, no sé, sáquense no sé todas las si está bueno. dudas. es que es Claro. difícil. Claro, no sé cómo es. O sea, vos tenés como si fuera un archivo, ¿no? Ponele. Que tenés la imagen esta con todos sus mesh y después tenés otra de textura arriba que te dice cómo van esos mesh o cómo sería. Vos tenés un modelo, por ejemplo, una caja, y Sí. para esa caja tenés texturas. Por ejemplo, una textura que es, no sé, de ladrillos, una textura que es de, si querés aplicarle otra textura de pared, pero también podés tener texturas que tienen información. ¿Sí? Las texturas son imágenes. Y esas texturas que tienen información, vos podés darle cualquier información. Y ahí es donde viene esto. Lo que hace esto es básicamente darle información por píxel. ¿Sí? Entonces, de esa manera, imagínate que tenés este triángulo que está acá. En vez de que tus normales estén definidas como una interpolación entre el vector rosa, el vector azul y el vector verde, vos con esto le podés dar vectores que vayan para cualquier lado. ¿Sí? Literalmente, para cualquier lado. Y de hecho, es un poco lo que pasa acá. En vez de los vectores que están en estos puntitos estar alineados a estos triángulos, acá los vectores van para cualquier lado. Y eso te ayuda a dar más información de superficie. Y te ayuda a simular geometría donde no la hay. Acá no hay más que estos triángulos. No hay más que estos triángulos. Lo único que hay es rugosidades por píxel. Y esas rugosidades hacen una diferencia gigante. Sépalo, es muy diferente usar un normal map a no usarlo. Fíjense que no sé si se termina de seguir, pero el modelo de la izquierda es un modelo con 4 millones de triángulos.
Y el modelo de la derecha es un modelo con 500 triángulos. Y se ven prácticamente iguales. ¿Se entiende ahora la potencia de esto? ¿O no? Sí, 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 sí. Parte también de la idea, ¿se acuerdan ya hace un montón de tiempo cuando vimos iluminación? Que el primer ejemplo de iluminación era una esfera sin iluminar y se veía como un círculo. O sea, Sí. díganme que se acuerdan de esa clase, por favor. Sí, sí. Bueno, entonces, toda la idea de profundidad que tenemos en nuestras aplicaciones gráficas está dada por iluminación. No hay otra. Y la iluminación, el 99% de la iluminación está calculada en base a la normal. Entonces, si nosotros movemos la normal, lo que va a pasar es que vamos a estar cambiándole esa profundidad, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que hacemos acá es pasarle como bien dijo Ronan, en una textura, información para cada punto de nuestro mesh, de cómo queremos que esa normal se mueva, o a dónde debería estar apuntando. Lo de las coordenadas tangentes es todo una locura matemática bastante heavy para que sea invariante respecto a la rotación, porque nuestro triángulo puede estar en cualquier lado. Pero es eso. La idea por atrás es decirle, bueno, se van a mover para este lado o para allá las normales, como el juego Ronald en el triángulo. Acá en el chat preguntan, no te sé qué pasa con las normales de los vértices. Las normales de los vértices ahora en realidad se usan para calcular la matriz esta. Así que se siguen usando, son importantes, solo que se usan para otra cosa. Claro, la normal del vértice te va a dar para dónde apunta todo el triángulo. Claro. ¿Sí? Es la base. Y vos después, cada uno de los texels lo vas a mover cachitos para arriba o para abajo. De hecho, esta técnica, si vos mueves muchísimo las normales, se empieza a ver raro. Ya creo que Ronan, creo que hay una slide después, ¿no? No, pero... No, justo esto termina acá. Pero... Pruébenlo Sí. si no es. Todo el cálculo con la textura de normal es Sí. en el pixel shader, ¿no? Sí, O sea, sí. eso no toca en ningún momento el vertex. Sí. Justo la matriz TBN por cada píxel de estos se hace en el pixel shader. O sea, en el pixel shader lo que hacemos es hacer sample de esta textura, multiplicarla por la matriz TBN, y eso nos da para dónde va la normal en ese punto. Y eso obviamente es en un pixel shader, ¿sí? O sea, por cada píxel tenemos que multiplicar el punto que nos corresponde de la textura por la matriz TBN, que es, la matriz TBN es para cada píxel, ¿sí? Es una para cada píxel, no se puede precalcular. Es un poco compleja igual. La matemática es un poco compleja porque usa derivadas, pero saliendo de ahí, sí, esto es por píxel. Bueno. Vamos a seguir. PBR. Ahora sí. PBR es, bueno, ya lo dije, es un sistema, o bueno, un conjunto de sistemas que abarcan un modelo de rendering basado en física, ¿sí? Physically Based Rendering. Y para que sea considerado un modelo PBR, tiene que abarcar tres conceptos, ¿sí? El primero es un modelo de microfacetas. Esto quiere decir que todo material dentro de nuestro sistema de PBR o todo lo que conozcamos como material va a modelar sus microfacetas, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué es. Tiene que respetar la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Y además tiene que usar una función BDRF basada en física, que es una función de distribución de reflexión bidireccional. Ya lo vamos a ver, no se asusten. Es una función que básicamente nos dice cómo se comportan nuestras reflexiones y nuestras refracciones. Tiene que tener estos tres fundamentos. Vamos a la primera. El modelo de microfacetas.
nosotros como vemos un material, cualquier material, tiene una superficie y esa superficie puede tener características, ¿no? Tiene un montón de características que no vamos a modelar, pero tiene una que sí vamos a modelar, que es qué tan áspera es o qué tan lisa es, ¿sí? Obviamente esto es una aproximación, porque no creo que ninguna superficie sea totalmente lisa y no creo que ninguna superficie sea totalmente áspera. No sé cómo si una superficie totalmente áspera, pero aproximamos que una superficie sea más lisa o más áspera. ¿Y qué pasa? ¿Por qué queremos esto? Porque las superficies lisas se comportan distintas a las superficies ásperas. Fíjense, acá en la PPTN tenemos un gráfico de cómo se comportan rayos de luz, ¿sí? Mientras más lisa sea la superficie, más fiel van a ser sus reflexiones. Mientras más áspera sea una superficie, más caótica van a ser sus reflexiones. ¿Sí? Fíjense, lo amarillo serían rayos de luz que inciden en una superficie. Y fíjense cómo rebotan en una superficie áspera. Y fíjense cómo rebota en una superficie un poco más lisa. Esto nos dice bastantes cosas, ¿sí? Primero, cómo se va a comportar la luz. Segundo, que vamos a tener que modelar de alguna forma superficies lisas y superficies ásperas. Y que esto va a impactar en muchas cosas, sí. Más o menos un comportamiento que vamos a lograr es este de la imagen de abajo, ¿sí? En el que una superficie más áspera se ve más como a la derecha y una superficie más lisa se ve más como a la izquierda. Y esto lo denominamos roughness, ¿sí? Roughness es rugosidad, si lo podemos traducir más o menos bien. Y nada, la rugosidad mide muchísimas cosas en un sistema de PBR. Sépanlo, ahora lo vamos a ver bastante más. Conservación de la energía. Conservación de la energía es, bueno, básicamente un modelo que ya estudiaron en Física 1, Física 2, que dice que la energía no se pierde, o sea, no se gana ni se pierde, sino que se transforma. Entonces, para este modelo lo que vamos a pensar es que un rayo entra en un medio y ¿qué pasa? Se refracta y se refleja. Ahora, ¿qué pasa? Lo refractado y lo reflejado nunca puede ser mayor que lo que incide. Es decir, que la luz que refracta y la luz que refleja, no puede, o sea, la suma de esas dos nunca puede ser mayor a la que entró. De la misma manera, cuando veían conservación de la energía en Física 1, también no podían generar energía de la nada. Siempre tenía que ser menor o igual. ¿Qué pasa con la luz que entra en el medio? La luz que entra en el medio, que es la refractada, va a chocar contra distintas partículas o partes de nuestro medio. Y después va a salir en el mismo punto, ¿sí? ¿Qué pasa con este rayo? ¿Qué está generando cada vez que choca? ¿Pérdida de energía? Sí, en forma de... ¿Calor? Muy bien. Sí, básicamente sí. Cada vez que choca contra una de estas partículas va a generar calor. Por lo tanto, casi nunca la luz que sale refractada y reflejada va a ser igual a que entra. ¿Sí? Es casi imposible que pase eso. Tiene que ser un material que no genere calor o que no refracte. Pero bueno, teóricamente, la energía de la luz que entra siempre va a ser mayor que la energía de la luz que sale. La energía de la luz que entra siempre va a ser mayor que la suma de refractada y reflejada. Entonces, haciéndolas mutuamente excluyentes, podemos lograr este principio, ¿sí? En nuestro shader, cuando hagamos la suma, esta suma nunca va a ser mayor que 1, ¿sí? Por así decirlo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Perdón, acá vimos qué pasa con la luz refractada. Sale en un punto y en una dirección parecida a la luz incidente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la luz que entra en un medio no sale por la misma dirección. Por ejemplo, tenemos este caso. Un rayo de luz entra en un medio, ignoremos la parte que refleja. Este rayo de luz, cuando entra en el medio, rebota contra varias partes de este medio y sale por otro lado, ¿sí?
Eso se lo conoce como subsurface scattering o esparcimiento subsuperficial. No queda tan bien dicho, pero esto es básicamente un fenómeno de la luz. Lo pueden ver, bueno, acá está descrito, la luz que entra a la superficie se va en otro punto de dirección distinta. Lo pueden ver, por ejemplo, en piel bastante poco gruesa. También pueden verlo en cera. Hoy creo que lo vi en un raviol. No sé por qué estaba comiendo ravioles y lo levanté y dije, esto también tiene subsurface scattering. Y depende de la densidad de un objeto, sí. Depende en realidad de la densidad, de qué tan ancho es y el material 100% también. Depende de un montón de cosas. Pero bueno, sepan que esto es costoso. No lo vamos a ver hoy. Hay muchas técnicas que o lo aproximan o lo calculan un poco más aproximado. O sea, hay técnicas que lo aproximan, algunas son más precisas y otras menos, depende de qué tan performante queremos que sea. Pero sepa que existe y es un fenómeno que, si bien no vamos a estudiar hoy, está contemplado. Por ejemplo, creo que Unity, una versión que sacaron hace poco, tiene soporte para este tipo de operaciones o fenómenos de la luz. Pero no siempre es fácil de hacer y además no siempre es performante. Es mejor a veces quizás no simularlo si no lo necesitamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Superficies metálicas. Superficies metálicas tienen una particularidad, que es que no muestra o casi no muestra luz difusa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que toda la luz que entra en el medio se disipa en forma de calor, o casi toda la luz que entra en el medio se disipa en forma de calor o se refleja. Casi nada sale. ¿Sí? Algunos modelos de PBR básicamente tienen esto cuantificado en una variable que es metálico, metalness, y esto te dice qué tan metálico es un material. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo más, pero algunos modelos de PBR solo admiten que un material sea metálico o no sea metálico. Acá estamos viendo una tabla con valores intermedios. La mayoría de los motores de PBR, bueno, los sistemas de PBR tienen una escala de qué tan metálico es un material. Y acá tenemos básicamente dos ejes de qué tan metálico y qué tan rugoso es un material. Y fíjense que más metálico y menos rugoso es casi como un espejo. Y bueno, ahí están todas las variaciones. Bueno, la componente difusa disminuye un 70 a 100% en los objetos metálicos. Y ahora vamos a volver a nuestra ecuación de reflectancia. Perdón, a nuestra random equation. En nuestra random equation, que es la de la izquierda, que la vimos en Blink-Fong, y dijimos no lo vamos a resolver. Bueno, hoy casi que lo vamos a resolver. Vamos a resolver una parte que se llama ecuación de reflectancia, que básicamente es una integral, no tiene resolución, al menos en gráficos por computadora en real time, no tiene resolución en sí. Y para estudiar esta ecuación, lo que vamos a ver antes es ver un poco de radiometría. ¿Sí? Radiometría es medición de radiación electromagnética. Y si bien hay un montón de magnitudes, lo que nos interesa es radiancia L. ¿Sí? La luz es radiación electromagnética a través de rayos y vamos a estudiar la radiancia L. Y esta integral lo que estudia es la radiancia en una dirección que incide desde una dirección en un punto, perdón. Y bueno, ahora vamos a ver algunas de las propiedades. ¿Hago una consulta? Sí. ¿Qué sería el omega que está debajo del integral? El omega Sí. Ya lo vamos a ver. Okay. Esto indica que esta integral está definida para un casquete, o sea, media esfera. Ahora ok, perfecto. Flujo radiante. O sea, ahora vamos a explicar qué son cada uno de estos componentes y cómo los aproximamos. Excepto esta parte no la vean. Deme un segundo. Flujo radiante. El flujo radiante básicamente es una energía transmitida por una fuente de luz y
recuerde que la luz siempre es un conjunto de ondas electromagnéticas y esas ondas, tienen longitud. Entonces, creo que lo habíamos dicho en la clase de Blink-Fong, la longitud de onda es lo que determina el color, ¿sí? Entonces, acá tenemos todo el espectro visible de luz. Y fíjense que 700 nanómetros es rojo, 650 nanómetros es naranja y así. Pero también podemos medir flujo radiante en watts, ¿sí? Y básicamente es, creo que Newton por metro cuadrado sobre segundo. No quiero decir cualquier cosa. Joule sobre segundo. Bueno, también está definido con esos valores. Y bueno, definimos el flujo radiante en watts. Y es básicamente la energía transmitida por una fuente de luz, ¿sí? Como no vamos a aplicar esto en nuestros shader o en nuestros cálculos como watts, lo que vamos a hacer es simplificarlo con RGB, ¿sí? O sea, nuestra luz va a tener 3 componentes rojo, verde y azul, básicamente para no tener que calcular todo en watts. Pero igual algunos sistemas de PBR tienen como calculadores de luz. ¿Para qué? Para poder definir, por ejemplo, quiero poner una lamparita en mi juego, que la lamparita ilumine como una lamparita real. Veo los watts de esa lamparita y hay conversores que me convierten eso a un espacio RGB que puedo usar en mi modelo PBR. De hecho, creo que sí, Unity tiene uno de esos para el último render pipeline. Me acuerdo porque lo usé hace poco. Pero bueno, vamos a usar la luz en RGB, pero sepa que es una simplificación de todo esto. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto, que es el ángulo sólido, ¿sí? No sé si lo vieron ya, creo que no se da en ninguna materia de primero o segundo. Nosotros sabemos que un ángulo en una dimensión es básicamente una apertura es una apertura, ¿sí? Mide una apertura. Y sabemos definir radianes como la apertura de un ángulo cuando cuando el perímetro de esa apertura es igual al radio, entonces tenemos un radián. Sí, esa es la equivalencia que tenemos. Entonces, de la misma manera podemos definir que si la apertura de ese ángulo es 2pi radianes, entonces el ángulo es de 2pi. Es de 2pi el radio, entonces el ángulo es de 2pi radianes. ¿Sí? Quiere decir que si no encuentro el mouse, que si damos toda la vuelta abriendo este ángulo y nuestro perímetro pasa a ser 2pi el radio, entonces alfa va a ser un radian. Alfa va a ser 2pi radianes. ¿Sí? Esa es la definición que tenemos. Quiere decir que nuestro perímetro de apertura, cuando equivale al radio es 1 y cuando equivale a todo el círculo equivale a 2pi. En radianes, ¿no? De la misma manera, podemos ir un poco más, ir una dimensión más y definir los estereoradianes. Y los ángulos sólidos. ¿Sí? Los ángulos sólidos pasan a ser como ángulos en 2 dimensiones y ya ahora sí modelan una apertura en 2 dimensiones. Y esto, vamos a dar la definición formal, que es básicamente si la superficie de mi volumen que sale del casquete de esfera y proyecta en el casquete de esfera y forma una superficie S, tiene un área. El área de esa superficie, si equivale a el radio al cuadrado, entonces mi ángulo sólido es un estereoradián. Se llaman estereoradianes. Y de la misma manera, si mi área cubre toda la superficie, o sea, 4pi por radio al cuadrado, entonces tengo 4pi estereoradianes. Sí, eso es si cubriera toda la superficie. ¿Cómo podemos ver esto un poco más fácil? Es un ejemplo un poco simple, pero imagínense que tiene una linterna y están adentro en el punto central de una esfera gigante. Ustedes van a iluminar, ¿no? Con esa linterna y van a tener un ángulo de apertura y van a iluminar una parte desde adentro de la esfera. Esa parte que iluminen con la linterna va a tener un área. Bueno, el área está relacionada con la apertura del ángulo del ángulo sólido de la linterna, ¿sí? Si la linterna es
tiene un ángulo, perdón, tiene una apertura más grande, el área que cubra en la esfera va a ser mucho más grande. Y si la linterna, en vez de ser una linterna, es una lamparita, o sea, ilumina para todos lados, entonces el ángulo de apertura va a ser 4 pi/radianes, ¿sí? Es como un ángulo, pero en 2 dimensiones, que básicamente mide una apertura. ¿Alguna pregunta con esto? Ese es el omega que estábamos diciendo antes, ¿no? No, todavía no. Ah, pensé que sí. Ahora no, hay un montón de omegas en esta fórmula. Intensidad radiante. Entonces ahora sí vamos a definir algunas cosas. Intensidad radiante la medimos como el diferencial del flujo radiante sobre el diferencial de ángulo sólido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la intensidad radiante se va a medir como la luz que emite una fuente de luz en un ángulo sólido definido, ¿sí? Diferencial de flujo radiante sobre diferencial de ángulo sólido básicamente dice que para ¿cómo se dice? Para una superficie infinitesimamente chiquita y para un flujo radiante infinitesimamente chiquito, necesitamos saber la magnitud. Bueno, básicamente son watts sobre estéreo radiano. Ahora lo vamos a usar. Seguimos. Radiancia. La radiancia tiene una fórmula que es la siguiente. Es diferencial al cuadrado del flujo radiante sobre un diferencial de área por un diferencial de ángulo sólido por el coseno de θ. Ahora vamos a ver bien qué es todo esto. Imagínense que tenemos un punto, o en realidad tenemos un papel en la mitad de un casquete de esfera, básicamente un papel en la mitad de una esfera gigante, y esa esfera tiene una apertura muy chiquita en una de las caras. Y justo en esa apertura hay una luz que tiene un flujo radiante. Básicamente esto, o sea, la radiancia L mide qué tanta luz le incide a este punto según todas estas variables, ¿sí? Por ejemplo, esto depende de, primero, qué tan grande sea este agujerito, como es tan diferencial, sabemos que es infinitésimo, qué tan grande sea el flujo radiante de la luz, también está en diferencial cuadrado, y qué tan grande sea el área de nuestro papelito, pero como está en diferencial, ahora vamos a ver qué hacemos. Y nos falta el coseno de θ. El coseno de θ es algo que ya conocemos, está disfrazado acá. Es n dot L, ¿sí? O sea, la normal del punto y el vector de la luz. En este caso es el vector de la luz un poco disfrazado, pero es básicamente eso, ¿sí? Como todo acá está en diferencial, podemos aproximar todo en un punto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es hacer lo mismo con vectores, en vez de áreas y etcétera. Ahora tenemos vectores. En vez de tener un área de un papel, ahora tenemos un puntito del papel, y en vez de tener una apertura en la esfera, ahora tenemos un vector, ¿sí? Y estos vectores los conocemos ya, ¿sí? Este se llamaba... Voy a cambiar de color. Este se llamaba L, este se llamaba B, y bueno, esta es la normal. Acá tenemos todos los vectores que en realidad ya teníamos en BlinkFong, ¿sí? La luz y la vista. Entonces, cuando nosotros en la ecuación vemos P es el punto, cuando vemos omega chiquito sub I es el vector L, y cuando vemos omega chiquito sub 0 es la vista, ¿sí? Entonces, lo que hace esto es calcular la radiancia para un punto con una luz, con un vector de luz determinado, con un vector vista determinado, ¿sí? Y una normal determinada. ¿Qué más? Fíjense que esto está multiplicado por n dot omega i, que es L. N dot L, sí. N dot L es lo que usamos siempre en la luz difusa. Va a estar en todos lados, sí. A veces se lo conoce como coeficiente de Lambert. Y bueno, esto es bastante parecido a BlinkFong en algún punto. Con esto podemos medir la luz incidente y observable en un punto en base a una luz, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco mejor qué significa este FR, qué significa esto y un poco más. Tengo una consulta. Sí.
No me quedaría claro bien, o sea, ¿qué sería el omega cero Sí, con respecto a lo que estábamos viendo antes, que era el agujerito que estaba en la esfera? pasa que no estaba en el agujerito que está en la esfera. Claro, por eso. El vector omega sub 0 es lo que observamos nosotros como observadores, ¿sí? Como Ah, alguien o que sea, mira este punto desde cualquier otro, ¿sí? claro, está bien. O sea, es O algo que sea, agregamos nosotros para decir, lo estoy viendo desde acá. exacto. A pesar del color que tenga, igual yo lo estoy viendo de tal lado, ¿no? Exacto. Igual no es un punto, es un vector que apunta hacia nuestra dirección, ¿sí? Claro, está bien, perfecto. Bueno, perfecto. Creo que nada más. Vamos a seguir. Entonces, nuestra ecuación de reflectancia, que es esta que venimos viendo toda la clase, ahora sí vemos al omega grande. El omega grande es un casquete de Ofera, ¿sí? O sea, usamos un casquete de Ofera porque la integral esta está definida en el casquete de Ofera este. Entonces, básicamente esto aproxima toda la luz incidente en un punto que podemos ver desde otro punto para un casquete de esfera. Es decir, que toda la luz que nosotros calculemos ahora va a tener que atravesar este casquete. O también se conoce como hemisferio, sí. Bueno, ahora ya podemos resolver la integral, solo que no podemos resolver en tiempo real. Entonces lo que vamos a usar ahora... ya estaban marcados los rayos. Lo que vamos a usar ahora es una especie de suma de Riemann, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en vez de definir un volumen, perdón, un área de impacto en el que nosotros tenemos que calcular toda la luz incidente hacia nuestro punto, no vamos a hacer eso, y por cada luz que tengamos en la escena, vamos a resolver esta integral, ¿sí? Es como resolverla de manera discreta. En vez de resolverla para todos los puntos que inciden en nuestro puntito, lo hacemos para cada luz que está viendo nuestro punto, ¿sí? Porque al fin y al cabo, en nuestra escena, las luces son puntos, ¿sí? Las luces no son, no sé, algo más que un punto, ¿sí? Siempre son puntos. En realidad, nuestro modelo son puntos. Porque si tuviésemos una luz que está definida, no sé, en una caja, ahí sí deberíamos calcular todos estos rayos que entran en el casquete, y esto es bastante más complicado. Pero por ahora nos abstraemos y decimos que nuestras luces son puntos. Y al ser puntos, es mucho más fácil esto, porque solo tenemos que resolver esta ecuación para cada punto. Bueno, ahora vamos a explicar qué es la FR esta. Y esta es la ecuación direccional reflectiva de distribución. Esa es una función que básicamente es bastante intercambiable entre modelos de PBR, obviamente con estudio, ¿no? Y va a tomar todo lo que usamos antes y nos va a decir cómo refleja, cuánto refleja y cómo refracta, ¿sí? Y obviamente tengo que usar todo lo que venimos viendo. La más conocida de todas se llama Cook-Torrance. Creo que es la que tiene Epic Games implementada ahora en Unreal, o al menos la tuvo en algún momento, y se divide en dos partes, ¿sí? Una parte lambertiana y una parte de Cook-Torrance, sí. La parte de Lambert es básicamente como la parte difusa, y la parte de Cook-Torrance es la parte especular, o sea, la parte que refleja. La parte difusa, fíjense que... No encuentro el mouse, ahí está. La parte difusa, fíjense que tiene un color que se llama albedo sobre pi. Y la parte especular tiene términos y también tiene omega sub i por n, dot n. Y esto es n dot l, sí, de nuevo, aparece de nuevo. Antes de seguir, vamos a ver un cachito antes. Fíjense que acá está, o sea, la parte de Cook-Torrance la vamos a dividir como esta parte es la parte de la martiana y esta parte es la parte de Cook-Torrance. Y fíjense que acá ya está el n dot l. Entonces, el n dot l afecta a los dos términos. ¿Qué significa esto? Que acá divida por n dot l significa que este término se cancela con el otro. Y como este término no divide por n dot l, este se multiplica por n dot l. Así que nada, es algo para tener en cuenta. El n dot l siempre está presente. Bueno, la función de Cook-Torrance lo que hace es básicamente
aproxima la parte difusa y especular, al igual que el coeficiente de Lambert, pero calcula distintas partes de nuestra BDRF. Y estas partes son, bueno, no sé si son intercambiables, pero hay un montón de modelos matemáticos que la gente va estudiando y va diciendo, mira, tengo este, y estos son los resultados visuales. Todos son aproximaciones, ninguno es el cálculo de ninguno es un cálculo 100% real, pero son aproximaciones bastante simplificadas que funcionan. La D es la función de distribución normal y nos dice, básicamente para un valor de rugosidad, qué tan alineadas están las microfacetas de una superficie con respecto al vector H, ¿sí? O sea, mientras más alineadas, más reflectiva va a ser la superficie. Mientras menos alineadas y más caóticas, y un poco menos. La función la función F, que es la función de Fresnel, que algo ya vimos de Fresnel, nos dice qué tan reflectiva es la superficie, dependiendo de los ángulos en que le estemos mirando, ¿sí? Creo que ya lo habíamos hablado, que una superficie es más o menos reflectiva según desde dónde la miremos. Esto no es nada fácil de calcular, pero bueno, hay distintas funciones de Fresnel que lo aproximan. Y por último está la función de geometría. No veo el mouse de nuevo. Ahí está. Función de geometría, que lo que hace es aproxima, básicamente cuando nuestro modelo tiene microfacetas, aproxima cómo esas microfacetas se tapan entre sí y cómo esas microfacetas tapan a la luz. Ahora lo vamos a ver. De nuevo, son fórmulas estas, pero ahora les vamos a mostrar el efecto visual que producen. NF, que es la función de distribución normal. Una posible es esta que está acá. Lo que hace es calcular básicamente qué tan alineadas están las microfacetas y usa esto, alfa, que es roughness, ¿sí? O la rugosidad. Y fíjense el efecto que produce. Esto es similar a lo que vimos antes. Esto es lo que tiene que producir esta función, o aproximar al menos. ¿Qué significa esto que estamos viendo acá? Que la luz, mientras más lisa es la superficie, más concentrada va a estar su reflexión. Y va a tener más potencia, obviamente. En el otro caso, mientras más rugosa es la superficie, menos concentrada va a estar, pero va a tener la misma potencia, solo que distribuida según el material, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos la luz acá y esto golpea contra nuestra superficie, en este caso solo vemos la luz reflejar un puntito chiquito. Acá la vemos reflejar un punto mucho más grande y difuso. Y esto es lo que tiene que aproximar esta función. Y otra cosa, noten que esto tiene que ver con conservación de la energía, porque acá parece que toda la energía está conservada en un punto más chiquito, y acá la energía está mucho más dispersa, pero con menos intensidad. Bueno, básicamente cumple con ese concepto. ¿Qué más? Esto todo depende de qué tan alineadas sean las microfacetas, ¿sí? Por ejemplo, en esta que es una pelota de pool, todo es mucho más liso, y en esta que es una pelota, no sé, de metal, quizás, no sé, sin pulir o un poco, no me sale la palabra, corroído, podemos decir, todo está mucho más alineado para cualquier lado. Y la entrada de esto básicamente es el roughness, ¿sí? Que es el A, la normal y el vector halfway. Fresnel. Fresnel, como ya dijimos, es una función, o en realidad es un conjunto de funciones que lo que simulan es que una superficie es más reflectiva según el ángulo que le estemos viendo, o más o menos según el ángulo que estemos viendo. La que vamos a usar es esta, que se llama Schlick. Y fíjense, esto es cómo debería básicamente funcionar el Fresnel, ¿sí? Mientras más directo estamos viendo la superficie y más alineados estamos con su normal, menos reflectiva es, y mientras menos alineados con su normal, más reflectiva es, ¿sí? Esto es parecido al efecto que habíamos hecho con TGCcito que brillaban los bordes. Bueno, es parecido, solo que acá tiene que ser un poco más físicamente correcto. Y nada, esto es una aproximación. La reflectividad normal es bastante difícil de calcular.
Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En el que una persona está viendo un piso y la reflexión del piso depende del ángulo en el que estamos viendo. Esto depende, bueno, del vector halfway, de la vista, obviamente, y de otra cosa que es F0. F0 es como una reflectividad base. La reflectividad base es un valor, ¿sí? Que la mayoría de los materiales es 0,04. Pero en los metales es otro el valor. Este es un código de shader, por ejemplo. 0,04 es la base. Y fíjense lo que hacemos acá. Para F0 hacemos un lerp que va desde F0, que es este vector de 0,04, a un color de una textura. Y el valor que interpola es el metalness. O sea, qué tan metálico es ese material va a decir qué tan reflectivo es. ¿Sí? Si es muy metálico, 1 tiene metalness, vamos a tomar más el segundo valor. Si es menos metálico, 0, vamos a tomar 0,04, que es la reflectividad base para la mayoría de los materiales. Y saliendo de eso, fíjense que acá vamos a aplicar otro concepto, que también es conservación de energía. Hacemos nuestra función de Fresnel, ¿sí? Y esto nos da un valor f. Nuestro coeficiente especular es f. Y nuestro coeficiente difuso es 1 menos f, ¿sí? Esto es mutuo excluyente. Esto es conservación de la energía. ¿Qué significa? Que mientras más reflectivo es, menos difuso es. Y mientras menos reflectivo es, más difuso es. Y siempre la suma de estos dos, o sea, siempre esto tiene que dar valor total de 1, ¿sí? Para no pasarnos de la cantidad de energía que entra en un medio. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Nótese que estos coeficientes se parecen mucho a los de Blin-Fong. Claro. Pero como dijo Ronan, aplican unas cuantas cosas más de la física. Y bueno, no, es incremental el desarrollo. Pero eso, que la suma del coeficiente especular con el coeficiente difuso sea 1, es algo que se veía en el modelo Blin-Fong, pero el modelo no prohibía que dé más de 1. Realmente, como los materiales los diseñaba alguien que sabía, para que se vea real quedaba en 1. Entonces, de ahí medio como fue evolucionando, saliendo esta idea. Sí, o sea, esto te prohíbe que sea más de 1. Ya, esto respeta 100% conservación de energía. Nada que le des puede pasar lo de 1, creo. Pero bueno. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. ¿F es un float 3 o es un número? Pues no me queda claro. Es un float 3. O ¿Y sea, cómo lo igualas a un número? Sí, es verdad, que hay un problema. Ahora que lo decís. 1 menos. Esto debería ser float 3 también. De hecho, voy a ver el ejemplo un segundo. Sí, en el ejemplo de float 3. No sé por qué acá lo pusimos como float. Buena observación. Necesitamos que sea un float 3 porque el metal puede tener distintos grados de reflectividad según colores RGB. ¿Sí? Por ejemplo, el surface color del metal podría ser 100, es decir, es más reflectivo el rojo, menos del verde y menos del azul. Por eso necesitamos que sea float 3. Muy buena observación. No nos dimos cuenta, me lo anoto para arreglarlo. Eso hace que la reflectividad pueda tener como colores, como por ejemplo que el oro se refleje medio dorado y así. ¿No? ¿Ese es el coeficiente, Ronald? Exacto, sí, es exactamente eso. Exactamente eso. O sea, el oro tiene un color base que es más tirando al amarillo y por eso las reflexiones tienen este tinte, por así decirlo. Fíjense que todo lo demás tiene reflexiones en RGB 0,04, sí. O sea, tiene los mismos para los 3 valores. Bueno, vamos a seguir. La función de geometría. La función de geometría es algo más o menos simple. Al menos simple lo que quiere simular. Lo que quiere simular es algo que se llama geometric abstraction, que es cuando microfacetas de un modelo tapan al mismo modelo de ser visto, ¿sí? Imagínense un serrucho en 3D, nosotros estamos viendo algo que tiene muchos puntos, picos en 3D, lo estamos viendo, y
no podemos ver siempre todas las partes, porque las partes más altas están tapando las partes más bajas de nuestra vista, ¿no? Y eso, en realidad, podemos tomarlo como ejemplo de un serrucho, pero esto está simulado a escala microscópica, ¿sí? Y Geometric Shadowing, que es otro concepto en el que pasa acá algo parecido, pero con luz, ¿sí? La luz no puede ver un punto, porque puntos más altos están tapando esas partes, ¿sí? Obviamente, mientras más lisa sea una superficie, menos de estos dos valores vamos a tener. Una función de geometría posible es la Schlick GGX, y se hace básicamente así. Toma la normal, la vista, el roughness, y la normal, la luz y el roughness también, y el cálculo es más o menos parecido. Pero a grandes rasgos lo que quiere simular esto es esto que está acá abajo, ¿sí? Fíjense que cuando la rugosidad es 0, todo se ve más plano, y cuando la rugosidad es 1, todo se ve como un poco más difuso en estas partes. Este es el ejemplo de este igual, de esta función de geometría. Y bueno, o sea, con todas estas funciones, que son, bueno, la f Cooke-Torrance, que tiene la Lambertiana y la f Cooke-Torrance, y las tres funciones estas que vimos recién, ya podemos aproximar nuestro modelo de PBR. Perdón, ¿podía Sí. preguntar una cosa del anterior? Sí, Sobre cuando dijiste del 0, que se ve como más plano. sí. ¿Podría considerarse como más plano? O sea, yo pensaba que ibas a decir algo como mucho más blanco, porque si se ve en el borde es como que me sigue pareciendo como una esfera. ¿Esto? No, el otro borde, el que está ahí con la sombra. Esto. Claro, sí, o sea, me da como la ilusión de que es una esfera, de todas formas. En realidad lo que esto mide es que básicamente es el caso contrario, o sea, así se vería si no hubiese ninguno de estos dos valores, pero en este caso, Sí, obviamente, en ese sí. a lo que voy es, estos casos tienen sombra propia, por así decirlo, por microfacetas que están tapando otras microfacetas. Esto es lo que quiere lograr este método, sí. Y esto igual a nivel microscópico. No, igual, ahora me doy cuenta. No, yo pensé que en el 0 había una esfera negra que estaba siendo tapada por una esfera blanca. No, que era una esfera. Sí, no. Ok, está bien, está bien. Esto es una esfera sola, solo que esta Mejor parte está como, claro, Sí. está más sombreada, y esta parte de la sombra es un poco más suave, por así decirlo. Claro, piensen que este cálculo es para la superficie dentro de un texel, ¿sí? O sea, lo que estaría sucediendo dentro del texel, no en la geometría en general. O sea, este cálculo serían como simular esas rugosidades que son más chicas que nuestro texel. Exacto. No es que esto es sombra, no es que esto es sombra como vimos en la clase pasada o otro tipo de sombras. Es sombra propia, sombra que se da a un objeto a sí mismo. Igual ahora vamos a ver algo más de sombra propia, pero sí, es microfacetas que tapan otras microfacetas, que a nivel microscópico pasan, no pasa realmente, no vemos algo que está tapando realmente. Bueno, ahora sí vamos a ver nuestra conclusión. Nuestra conclusión es que resolvemos esta ecuación para cada una de nuestras luces, ¿sí? El último término que nos falta es el L sub I, o sea, la radiancia sub I del punto y de la dirección de la luz. Y esto es bastante fácil. Este es el flujo radiante, o sea, el valor RGB de la luz, acá entra, y se multiplica por la función de atenuación por distancia, ¿sí? La función de atenuación por distancia es, básicamente, mientras más lejos de una luz estamos, menos impacto de esa luz recibimos. Lo podemos ver en esta imagen. Y esto físicamente sigue la ley de inverso al cuadrado, ¿sí? La ley de inverso al cuadrado dice que vas a recibir luz proporcional al inverso al cuadrado de la distancia que estás. Por ejemplo, no sé, este que está a 46 centímetros de la luz, este factor va a ser 1 sobre 46 centímetros al cuadrado.
podemos aplicar distintas funciones de distancia. De hecho, en unos ejemplos que tenemos, está sin el cuadrado porque se ve un poco mejor. Depende a lo que quieran ir. Si quieren ir a algo más realista, debería tener el cuadrado. Bueno, y nada, esa es básicamente nuestra primera aproximación a PBR en términos básicos. Lo único que nos falta de esto es ver qué tenemos que darle a este sistema para que funcione. Lo primero que tenemos que darle es una textura que se llama albedo o albedo. Esta textura lo que es básicamente para cada texel tiene que decir un color base. ¿Sí? Es como una textura base que no tiene ninguna información ni de luz ni de sombra. Es la base, como si esto estuviese siempre iluminado con la misma capacidad. Y además, esta textura, cuando es para algo que no es metálico, nos dice el color base, y cuando es para algo que es metálico, nos dice la reflectividad base F0, ¿sí? Entonces tiene como dos funciones. Y bueno, es como un coeficiente de absorción de la luz difusa, ¿sí? Porque esto va a ser multiplicado por la luz difusa. Otra textura es la textura normal, ¿sí? Que representa la normal por texel, que ya lo vimos antes al principio de la clase. Y esto obviamente nos da un grado de profundidad mucho más grande. Otra textura es la textura de roughness. Entonces, para cada texel vamos a definir qué tan rugoso es ese material en ese punto. Y eso está muy bueno, porque podemos decir que un material es rugoso en algunas partes sí, en otras partes no. Por ejemplo, en este metal oxidado, podemos decir que en las partes que tiene más óxido es más rugoso, hay más blanco. En las partes que tiene menos óxido es más negro, o sea, es menos rugoso. Algunos motores o sistemas de PBR toman la inversa de esto. Se llama, creo que Unity lo toma, smoothness es 1 menos roughness. ¿Sí? Es qué tan liso es el material. Bueno, acá es al revés. Y por último, una textura que se llama metalness, que es qué tan metálico es ese texel. Y esto nos permite definir, bueno, eso, qué tan metálico es ese texel. No hay mucha ciencia, pero lo importante es que podemos definir por píxel del modelo qué tan metálico es. Y eso implica que, por ejemplo, este óxido, acá en estos valores, es menos metálico, pero este metal por acá es más metálico porque tiene más blanco. Entonces, estamos dando la información a este sistema a través de texturas, ¿sí? Esto es interesante porque podríamos tener una textura que la mitad sea, no sé, plástico y todo esto sea color verde, bueno, amarillo. Entonces, esta parte, por ejemplo, sería toda negra, ¿sí? Y esta parte del roughness map sería todo negro también, porque el plástico es liso, por ejemplo. Y por eso podemos definir valores de material por texel. Y esto es como súper interesante porque podemos hacer materiales compuestos, ¿sí? No es solo metal, o solo plástico, o solo óxido, o lo que sea. Es un material por píxel, y eso es lo que da el potencial a esto. Y bueno, también hay una textura más que se llama Ambient Occlusion. En realidad es Ambient Occlusion local, que lo que hace es simular sombritas en partes de un modelo. ¿Sí? Por ejemplo, no se me ocurre un buen ejemplo. Por ejemplo, una mano, como tenemos los nudillos, probablemente nuestros nudillos tengan más ambient occlusion porque la luz ahí no alcanza tanto, o es un lugar que tiene más cavidades, entonces queremos que la luz no alcance tanto como en otros lugares. Entonces le ponemos negro a esta textura donde la luz no llega tanto. Bueno, son 5 texturas base, hay otros sistemas de PBR que admiten otras, por ejemplo, no sé, de desplazamiento o parallax occlusion, que es algo que no vimos, pero si quieren investiguenlo. Y algo que muy bueno tiene esto es que una persona que diseña materiales solo tiene que definir estas texturas y básicamente se van a ver bien en donde sea, o sea, en cualquier sistema de PBR. La idea es que se vea bien en todos lados, ¿sí? Que si la iluminación es de día, se vea bien, que si la iluminación es de noche, se vea bien, y se vea correcto también, y físicamente correcto.
¿Alguna pregunta con esto? Sí. Esta distancia, que la luz Sí. ilumina menos que se hace con el cuadrado de la distancia, dijiste. Sí, sí. Pero eso no dependería de qué tan potente es la luz. O sea, si fuera un reflector, poner algo recontra potente, ¿no debería iluminar prácticamente lo mismo a una distancia muy alta? Sí, pero eso es el mismo del flujo radiante. O sea, esta norma se cumple para todo. Pero el flujo radiante es como multiplicativo. Así que, no sé, una lamparita acá va a tener la misma función de distancia, pero multiplicada por 2, por ejemplo. Porque la lamparita tiene el doble flujo radiante. Lo interesante de esta función, o sea, este componente se cumple para todas las luces, ¿sí? Todas las luces del mundo tienen esta función de 1 sobre distancia al cuadrado, ¿sí? ¿No sería el Sol una excepción a eso? No, el Sol no es una excepción a eso. ¿Por qué Solo sería que una el flujo excepción a eso? radiante es muy alto. El flujo radiante es muy alto, pero además, mientras más distante estás a algo, como es 1 sobre distancia al cuadrado, fíjense que estos dos no tienen mucha diferencia. Ahora, entre este y este hay bastante diferencia. La idea de esta función es esa, ¿sí? Mientras más cerca, mientras más cerca, la diferencia entre uno y otro es más grande. Pero llega un momento donde la diferencia es casi despreciable, ¿sí? De hecho, no es solo la luz, cualquier cosa que se disipe en 3 dimensiones tiene esta ley. El sonido, la carga, la luz, etcétera, etcétera. Es una ley muy, muy general la del inverso cuadrado. La carga te referís a carga. Carga eléctrica. No me acordaba de eso. Y aprobé física 2. Hace todo lo que va por ondas, sale de la ecuación de ondas. Igual, a la pregunta, si la lámpara es más grande, lo que va a pasar es que va a iluminar más, pero el decaimiento va a ser igual. Sí, o sea, esto sirve para todos. Pero bueno, Google no lo tiene y Desmos no me da un link para compartirles. Pero si ponen n por 1 sobre x cuadrado, van a ver cómo se va moviendo. Una consulta tenía. Sí. ¿No hay un ejemplo de que se vea algo que esté la misma cosa, pero iluminada con Blink Phone y después iluminada con algo de PBR? No. Como para ver bien la diferencia. No sé si tenemos de eso. Tenemos ejemplo de PBR en el sistema viejo. O sea, en el framework viejo de la cátedra. Ahora creo que es buen momento para mostrarlo. Porque visto y considerando todo lo que estuvimos viendo hoy, debería ser muy diferente el efecto. Es diferente. Si la pregunta es si es muy diferente, es diferente. Para mí, o sea, está bien ver Blink Phone porque es simple y fácil, pero PBR es otra cosa. Y además, más con lo que vamos a seguir viendo a esta clase. O sea, esta clase no terminó, vamos a seguir viendo un par de cosas más. Ahora les vamos a compartir un ejemplo. Lo que tiene PBR es que al ser mucho más potente, realmente empezás a necesitar mucho tiempo en diseñar los materiales, ¿sí? Porque para que esto se vea bien tenés que tener un equipo atrás haciendo que se vea bien, si no es tirar numeritos al azar y no quedan como muy funkies. Claro, pues podés tener el terrible sistema, pero si nadie hace las texturas que son necesarias, no sirve para nada. Exacto. El tema es que con las texturas necesarias esto está muchísimo más lejos de que cualquier cosa que pueda llegar a hacer con Blink Phone y textura. Ahora vamos a mostrar un ejemplo, denme un segundo. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bueno, este es un ejemplo de PBR simple. Ahora vamos a seguir viendo un poco más de PBR. Pero este es el ABC de PBR. Acá tenemos 4 luces puntuales. Y bueno, este es un material, este es el metal que vimos recién en las PPTs. Fíjense que esto no se parece tanto a Blink Phone. No puedo hacer zoom. Ahí está.
Y también, acá pasa lo que dijimos, que como el material está definido por píxel, o por textura en realidad, esta parte que está oxidada no refleja de la misma manera que esta parte que es metálica. Y esto es bastante potente. Podríamos hacer lo mismo con BleedFunk también, y ponerle un K, KD, KS a cada píxel de textura, pero acá como lo tenemos normalizado y además tenemos un montón de variables más. Por ejemplo, acá se ve el Fresnel de esta luz, ¿sí? Básicamente es bastante potente esto. Y tenemos acá algunos materiales, algunos se ven mejor, otros más o menos. Tenemos este que es como de piso pulido. De mármol. Sí, eso. No me salía. Y tenemos algunos que quizás no se ven tan potentes como este oro. Ya vamos a ver cómo le damos un poco más de potencia a esto. Pero presten atención en la parte especular, los rayones en la esfera. Que eso está Sí. todo hecho con las texturas de las que hablaba Ronan. ¿Sí? Con BleedFunk esto es prácticamente imposible. La verdad sí se nota bastante la diferencia. Bueno, tenemos. no es gratis la cantidad de laburo que hay metido ahí dentro, ¿no? No, claramente. Tenemos un metal difuso que quizás ahora no se ve tan bien, pero... y también hay otros materiales que quizás no se ve tan bien porque le falta algo que se llama parallax, que no es de PBR, pero suma bastante, que es como darle un poco más de profundidad en un mismo material. Sí. No lo vamos a ver porque es un poco complejo, pero sepan que puede ayudar a darle profundidad a un material. ¿Qué más? Algo a decir. Algo de metal. No, creo que nada más. Bueno. Vamos a seguir. Una pregunta. Sí. En el metal ese que es el primero que mostraste, lo Sí. que no entendí bien es cómo determinás, cómo indicás, digamos, que una parte refleja menos que la otra, la parte más oxidada. Con la textura de smoothness, sí. O sea, mire, vamos a hacer una cosa. Para que una parte es más sucia que la otra, dijiste. No, vos dijiste que la más oxidada refleja menos, ¿no? Sí, sí. Eso. Eso lo hacemos con las texturas que le damos. O sea, la textura de smoothness, por ejemplo, o de roughness, en este caso, lo que nos dice es la rugosidad por píxel. Entonces, la parte oxidada tiene mucha más roughness que la parte no oxidada. Eso significa que está mucho más rugosa que la parte no oxidada. De esa manera, fíjate que la luz casi ni refleja ahí. Y eso nos da una textura, es una textura, ¿sí? Ahora vamos a mostrarles el shader y ahora vamos a hacer un poco de operaciones con eso. El ¿Puedes shader... mostrar la textura, Ronan? Sí, un segundo, Tranqui. Vamos a ver si funciona. Bueno, ahí está la textura. Este es el roughness, ¿sí? Fíjense que es más blanco donde hay óxido y es más gris tirando a negro donde hay menos óxido. Parece la luna. Parece la luna. Y bueno, todos estos son mapas que vamos poniendo y los que tenemos en este caso son albedo, que es el color base o reflectividad base, la parte metálica, que nos indica qué tan metálica es una parte de un material, la parte de roughness, la parte de ambient occlusion, y bueno, las normales que vienen del normal map. ¿Qué más? Voy a sacar esto que comentamos. Fíjense, ¿qué más? Acá están todos los cálculos que dijimos. Acá está el cálculo de la reflectividad base, que es 0,04, y hacemos un LER. Y acá fíjense que tenemos un for de 1 a 4, de 0 a 4, en el que hacemos estos cálculos por luz, ¿sí? Resolvemos la integral por luz. Tenemos el vector L, el vector H, la distancia, la atenuación por distancia, que es 1 sobre distancia,
porque no quisimos poner 1 sobre distancia al cuadrado, podemos probarlo, porque no. Y la radiancia, que es el color de la luz. Acá resolvemos la BRF. Acá está nuestra función de distribución normal, ¿sí? Que está definida acá arriba. La función de geometría, la función de Fresnel. Y acá está lo que dijimos que no mentíamos, que era flow 3. El KS es el Fresnel y el KD es 1 menos el Fresnel. Y bueno, acá está el cálculo final. Esta es la resolución final de la integral. Y a esto le sumamos una coeficiente ambiente arbitraria, porque todavía no tenemos otras cosas. Y acá tenemos el tone mapping, que dijimos al principio de la clase. Es color sobre color más 1. Y bueno, con un poco de operaciones, y vamos a dejar esto en 0 también a ver qué pasa. Un poco de operaciones. Esto da el resultado que vimos recién. Ahora va a dar un resultado un poco más oscuro, creo. A ver. Sí, es más oscuro porque la coeficiente ambiente no está tan subida. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo le damos un poco más de potencial a esto. ¿Alguna pregunta con el shader hasta acá? O sea, al fin y al cabo esto es solo un shader, ¿sí? Con texturas. Fíjense que la cantidad de operaciones es grande, ¿sí? O sea, no es claramente no es BlingFong, porque BlingFong son muchas menos líneas. Pero tampoco es tanto. No es tanto la cantidad de cálculos. Pero incrementa obviamente con cada luz. De nuevo, esto está en el framework viejo, es pbr.fx, ahí lo pueden leer y ver las funciones que tenemos definidas. Una pequeña duda medio Sí. básica, pero todo esto corre por píxel, ¿no? Sí, o sea, como lo hacemos en el pixel shader, en el vertex shader de este shader de PBR es bastante simple, ¿sí? Posición, coordenada de textura, normal y posición en mundo. El pixel shader, como vamos a definir un material por píxel, y esto todo está definido en las texturas, tiene que hacer estos cálculos por píxel. Sí, es un montón, pero bueno. Quizás hay formas de optimizarlo. Acá no está tan optimizado, pero bueno. Igual, perdón, estoy un poco mareado. ¿Es Sí, píxel de textura o píxel de pantalla? Bueno, esa es una excelente pregunta. O sea, a ver. Esto corre por píxel de pantalla, porque es un shader. ¿Sí? Los shaders siempre van a correr por píxel de una geometría que va a ir a la pantalla. Sí. Pero lo que hacemos acá es buscar estas texturas para las coordenadas de textura. O sea, Eso es buscamos. lo que me está mareando. Bueno, no es lo mismo píxel de pantalla que píxel de textura. ¿Qué pasa si mi textura es de 10 por 10 y la proyecto en esta esfera? Se va a estirar, ¿sí? ¿Se acuerdan Sí, de addressing sí. modes? Cómo se estiraba, si redondeaba para arriba, para abajo, etcétera. Cómo se estira depende del addressing mode. Pero siempre esto procesa para píxel de pantalla. De hecho, si nos acercamos mucho, vamos a ver si me puedo acercar, no sé por qué no me puedo acercar. Acá claramente la textura está estirada. ¿Sí? Acá tengo muchos píxeles de pantalla, pocos píxeles de textura. Y se ve horrible. Pero para una distancia un poco sana, es un juego de dos valores, hay que nivelar tamaño en pantalla contra tamaño de textura. Si ponemos textura 4K, vamos a estar comiendo muchísima memoria, pero quizá vale la pena. Depende, son dos variables a nivelar. ¿Qué tanto se ve en la pantalla este modelo y qué tan grande queremos la textura? No son lo mismo, ¿sí? No sé si te quedó claro el tema de Sí, sí. texturas. Ok. Sí, está bien. Gracias. Ok. De nada. Bueno, vamos a parar. Un segundo, ¿eh? Se trabó Chrome. Publicitario.
Ahí estamos. Bueno, volvimos a PBR. Lo que vamos a ver ahora se llama Image Based Lighting y consiste en, nosotros vimos la luz difusa y la luz especular en este modelo de PBR. Lo que vamos a ver ahora es cómo tomar información de la escena y ya no hacer un environment mapping, que es hacer un espejo, sino usar la información de la escena como input de nuestros cálculos. ¿Sí? Como input de nuestros cálculos, o sea, la información de nuestra escena como luz. Y esto es bastante interesante porque podemos precalcular. Lo que vamos a hacer acá es solo precalcular, no vamos a calcular en tiempo real nada. Precalcular la luz que incide desde nuestra escena. ¿Sí? Por ejemplo, tengo, no sé, esta escena de acá. Lo que vamos a hacer es precalcular cómo la luz de nuestra escena de acá impacta para cualquier objeto de la escena. ¿Sí? Básicamente que no se mueva el sol. Bueno, sí, básicamente. No, mejor dicho que no rote la Tierra, pero bueno. Sí, si se mueve el sol, tenemos dos opciones. O hacemos el sol una luz distante, o vemos cómo lo calculamos. O sea, si se mueve el sol tenemos un problema, pero se puede hacer en tiempo real. Si se mueve todo el escenario al mismo tiempo, es un poco más complejo. Es un poco más complejo. Pero bueno, lo que vamos a hacer acá es hacer tres cálculos. ¿Sí? Hay algo que se llama irradiancia, que va a ser como nuestra componente difusa. Algo que se llama, reflexiones precalculadas, que va a ser nuestra componente especular. Y vamos a precalcular nuestra BDRF. Eso significa que le vamos a poder dar valores y para no hacer todo el cálculo gigante todo el tiempo, vamos a hacer una especie de textura al que le vamos a dar valores y nos va a decir el resultado de nuestra BDRF. Eso es muy loco, pero se precalcula y funciona. Y es rápido. Bueno, lo primero que vamos a hacer, acá tenemos nuestra ecuación de reflectancia. Vamos a separarla en dos. ¿Sí? Una parte difusa y una parte especular. ¿Sí? Podemos sacar el albedo, podemos sacar el KD y el pi, porque no dependen de nada relacionado a nuestra integral. Y el albedo también, perdón. Y esto solo nos queda en base a la irradiancia. Y obviamente el N.L. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear un mapa de irradiancia. Nosotros habíamos visto en el environment mapping que básicamente tenemos una textura cúbica con cada una de nuestras caras desde donde estamos dibujando toda la escena, ¿sí? Si queremos tomar información de la escena. Ahora, lo que vamos a hacer para calcular nuestra irradiancia es una aproximación y es como si fuera mover la cabeza de lado a lado y tomar muestreos en base a eso. Dicho mal. Lo que vamos a hacer es una integral, resolver discretamente una integral cilíndrica y tomar muestras en base a eso. ¿Sí? Es básicamente, tenemos una muestra, tenemos un vector, lo rotamos hacia los costados y tomamos muestras e interpolamos. ¿Sí? Es como aplicar un blur, por así decirlo, con moviendo el kernel como un cilindro. ¿Sí? Y obviamente este mapa no va a ser de la misma resolución que tiene todo el environment map. Va a ser chico. ¿Sí? Va a ser un mapa chico y nos va a decir cómo es la luz difusa de nuestro ambiente. Creo nada más por este lado. Ahora vamos a la componente especular. La componente especular, que es la otra parte, que tiene, recuerden, toda la función de PDRF y toda la parte especular. La vamos a dividir en dos partes, en dos integrales distintas, y las vamos a precalcular también. Lo primero que vamos a hacer es calcular la parte especular. Lo que vamos a hacer es algo parecido a esto, que es agarrar nuestro QMAP y vamos a aplicarle mip mapping. ¿Sí? ¿Se acuerdan de mip mapping? Es agarrar una textura y achicarla
la placa de video la achica consecuentemente hasta una textura de 1 por 1. Y lo interesante de esto es que por cada roughness que tengamos, por ejemplo, si tenemos roughness 0, nuestras reflexiones son estas, sí. Si tenemos roughness 1, bueno, no, 1 no, 0,2. No sé por qué no estoy usando el texto. Nuestras reflexiones son estas. Y así sucesivamente, hasta que la roughness 1 va a tener una reflexión mucho más difuminada. Y es la idea, sí. Mientras más áspero es un material, más difuminada es su reflexión. Para generar esto, lo que necesitamos es, bueno, una función, que es la distribución de normal. Y vamos a tomar como básicamente normales en base a estos, o sea, como entra nuestra rugosidad, y después con nuestra normal y nuestro vector h vamos a poder calcular esto. ¿Cuál es el tema acá? Nosotros tenemos 3 valores también de entrada. La normal, el vector r y el vector b. El vector b es el que va a la vista, el vector n es básicamente el que va saliente del objeto, y el vector r es la reflexión. En la vida real, cuando nosotros vemos una superficie y vemos una reflexión, la reflexión no es isotrópica. Perdón. Sí, la reflexión no es isotrópica. Isotrópica quiere decir que tiene la misma escala para todos los lados. La reflexión siempre es anisotrópica, la mayoría de las veces. ¿Qué quiere decir? Que las reflexiones se curvan según a dónde estamos viendo y según otras propiedades, ¿sí? No sé. Por ejemplo, un espejo curvo debería dar reflexiones curvas. O reflexiones que tienen una especie de difuminado direccional. ¿Cuál es el problema con eso? Que hay que precalcular toda la escena según todos los ángulos de vista y según todos los ángulos de normal. Imposible, sí. O al menos no es tan fácil. Epic Games dijo, bueno, vamos a asumir que son iguales estos 3 vectores y sacrificamos reflexiones que tengan como este difuminado direccional y vamos a ver reflexiones que tengan difuminados siempre cúbicos o redondeados. Bueno, es algo que cedemos para que esto funcione en real time. Y además lo que vamos a aplicar es algo que se llama lóbulo de reflexión. Básicamente tenemos reflexiones, ¿sí?, en superficies, y cuando un rayo de luz incide en nuestra superficie, rebota y sale con una dirección. Ahora, mientras más caótica sea nuestra superficie, o mientras menos alineadas están sus microfacetas, en vez de rebotar en una dirección, rayos cercanos van a rebotar en una especie de forma que se llama lóbulo. Y la apertura de este lóbulo depende de qué tan alineadas están las microfacetas. Una superficie totalmente lisa es totalmente alineada, los ángulos incidentes están totalmente alineados con el ángulo saliente. Una superficie un poco más rugosa, fíjense el lóbulo, y obviamente esta superficie es un lóbulo gigante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro environment map y vamos a aplicar lóbulos distintos de muestreo e ir, no está bien decir blureando o difuminando, pero difuminamos nuestra imagen según estos lóbulos que podemos tener. ¿Sí? Mientras más áspera es la superficie, más grande es el lóbulo. Y ahora, ¿cómo determinamos qué muestras tomar para esta textura? Bueno, lo que hacemos ahora es usar algo que se llama método de integración por Monte Carlo. No sé si lo vieron en probabilidad estadística, pero por ahora nos olvidamos de PBR y vamos a un problema concreto. Imagínense que tenemos estos circulitos, ¿sí? Nosotros queremos saber cuál es el radio promedio de estos circulitos. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Alguien? Medimos todos los radios y hacemos una media. Muy bien, perfecto. Sí, eso nos va a dar el resultado concreto. Genial. Sabemos que hasta que no midamos todos los círculos, no vamos a saber el resultado concreto o no vamos a estar tan cerca del resultado concreto.
perdón, vamos a estar cerca del resultado concreto, pero hasta que no midamos todo no vamos a tener el resultado 100%. O al menos eso pensamos. Ahora, mientras más círculos, midamos, más cerca vamos a estar del resultado, ¿sí? Obviamente no es lo mismo medir un círculo y quedarse con el resultado que medir todos menos uno y quedarse con el resultado. Obviamente nos conviene medir más, pero medir más es costoso, ¿sí? Imagínense que medir más es costoso, estamos haciendo un censo. ¿Qué hacemos? Bueno, hay métodos de integración, que se llaman métodos de integración por Monte Carlo, que se usan para aproximar un área bajo una curva. ¿Y en qué implican? Bueno, tomamos n valores aleatorios, ¿sí? Por ejemplo estos, y básicamente aproximamos el valor total promediando estos valores. Teniendo en cuenta que quizás promediando estos valores vamos a tener un resultado aproximado al resultado real, ¿sí? De nuevo, mientras más de estos tomemos, más cerca vamos a estar, pero obviamente no queremos tomar todos, porque eso es costoso. Y de esta manera estamos tomando circuitos al azar, ¿sí? Nosotros no dijimos, bueno, este sí, este no, este lo que sea. Estamos tomando círculos al azar. Y la imparcialidad es algo que nos viene a dar precisión en algún punto. Entonces, ¿qué pasa si perdemos imparcialidad? ¿Qué pasa si decimos, bueno, yo pienso que tomando estos que están acá, voy a aproximar al resultado y no necesito ver los otros? Bueno, de esta manera, básicamente sesgamos nuestra muestra, pero lo que hacemos es tomar una población no aleatoria a propósito. Y en esto consiste los métodos de integración Monte Carlo. ¿Por qué? Porque tomando una población no aleatoria, podemos converger al número que queremos ir más rápido, ¿sí? Es decir, bueno, imagínense que la casa de censo está acá y dice, bueno, yo sé que tomando una población así, voy a llegar rápido al resultado. Quizás no sea el resultado perfecto, pero voy a llegar rápido. ¿Qué es si tomo, no sé, muestras de esta manera? Que es un poco más lento. Entonces, desviando nuestro criterio de muestreo, podemos llegar a un resultado más rápido, pero menos preciso. Esto tiene que ver básicamente con términos de sumatoria, ¿sí? Y funciones de distribución de probabilidad. Pero acá en gráficos en realidad lo que vamos a hacer, o sea, acá en gráficos nos viene como anillo al dedo porque nos interesan muchísimo los métodos que son rápidos y aproximados y no 100% precisos, ¿sí? Si tuviésemos todo el tiempo del mundo, podemos mostrar todo. No tenemos todo el tiempo del mundo en gráficos, así que vamos a mostrar algunos, ¿sí? Obviamente, lo que nos interesa es llegar a un valor rápido, ¿sí? Y que no sea preciso. Bueno, que no sea preciso es algo contrario a eso, pero vamos a llegar a un valor rápido. Bueno, entonces vamos a tomar un método de integración de Monte Carlo, que se llama Van der Corpus, creo que es una de las implementaciones, y de esa manera vamos a llegar a un resultado fácil sin tener que tomar muchas muestras, ¿sí? Esto también se aplica en tiempo real en gráficos, porque hay veces, por ejemplo, en el blur, imaginen un blur, para que un blur sea 100% real, tenemos que tomar todas las muestras de nuestro kernel. Pero si tomamos la mitad y llevamos un valor parecido, genial. No tenemos que tomar todas las muestras de nuestro kernel. Ganamos precisión, perdemos precisión, pero ganamos tiempo. Bueno, esto más o menos se basa en el mismo sentido, ¿sí? Es desviar un poco nuestro muestreo para ganar rapidez y perder precisión. Entonces, con un método de Monte Carlo, vamos a más o menos estimar nuestras muestras en el lóbulo, ¿sí? Básicamente, como debíamos tomar muestras al azar en nuestro lóbulo y un montón, podemos tomar menos muestras de manera sesgada para aproximar el valor. Y esto lo vamos a usar varias veces. Ya saliendo de la parte del lóbulo, vamos a calcular la BDRF.
acá hay algunos artículos matemáticos para separar la parte de Fresnel y separar la parte de BRF. Y básicamente, con estos artículos matemáticos podemos resolver una integral para una textura, ¿sí? Y esta textura lo que tiene es la integral resuelta para valores de n.b, o sea, normal, punto escalar, vista, y roughness. Y lo loco de esto es que le pasamos n.b y roughness, y esto nos devuelve lo que resulta de la función BRF. Y eso está buenísimo, porque para cada valor de estos no hace falta hacer el cálculo de geometría, de Fresnel, el cálculo de... me estoy comiendo una, de distribución normal, ya lo tenemos acá. Y lo precalculamos todo. Esto se llama lookup texture, se llama LUT. Y son texturas que te sirven para cuando haces un cálculo, básicamente ahorrártelo. Por ejemplo, yo hago, no sé, quiero, no sé, la suma, le paso dos valores, 1, 2 como coordenada de textura, bueno, el 2 se va, 0,1, y lo voy a buscar en la textura su valor, por así decirlo. Entonces, no sé, si n.b es 0 y roughness es 1, esto me va a dar el valor que está acá. Y este valor es el valor de mi BRF para estos valores. Es básicamente como una ayuda, ¿sí? Bueno. Una pequeña consulta. Sí. Ya que estamos haciendo el precálculo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el B que elegimos para hacer el n.b? El n.b es justamente siempre el mismo. O sea, claro, pero el n depende de la textura. Pero, ¿cuál, o sea, ¿desde dónde lo miramos que sería como el precalculado? Pues no es lo mismo mirarlo de un lado que de otro. Claro, por eso esto lo calcula para distintos puntos, ¿sí? O sea, el n.b es el eje horizontal y el roughness es el eje vertical, ¿sí? Entonces esto calcula con un n.b de 0 a 1 y el roughness de 0 a 1. Entonces calcula todos esos posibles valores de BRF para eso, ¿sí? Entonces, para una combinación de n.b, imagínate que n es esto, y la vista está para allá, y esto me da 0,5, y roughness me da 0,5, bueno, el valor de la BRF para eso es este, ¿sí? Ah, está bien, o sea, no importa que B, toma todos los B posibles. Exacto, sí, cuando nosotros evaluamos en el pixel shader, esto es dinámico, pero acá necesitamos precalcularlo. Esta es como la volada de cabeza de la clase de hoy, se puede hacer un montón de cosas con esto, un millón de cosas. De hecho, una mini tablita de ya todo precalculado. Exacto, es una tabla. Ya está calculado. Exacto. Exacto, ya está calculado y además con valores intermedios el addressing mode te lo interpola. Entonces, si tenés un n.b que quizás no calculaste acá en el medio, está interpolado entre los dos. Y eso es bastante bueno. Se usan un montón estas texturas, se llama LUT, por Lookup Texture, o sea, textura donde vas a fijarte algo. Es la primera vez que lo vemos acá, pero se usa muchísimo. Por ejemplo, para color, también hay postprocesados en los que vos le pasás un color y te devuelven otro, y con eso como que vas regulando el color de tu escena en base a valores que vos definas. Y es bastante interesante. Pero bueno, se puede usar para todo. Acá lo estamos usando para esto. Bueno, ahora sí, conclusión. Resolvemos la integral 2 veces. Vamos a hacer un ejemplo igual. Una para cada luz, ¿sí? Este es el oro de antes. Otra para la luz ambiente, que bueno, la usamos como difusa y especular. Y las unimos. Y unidas queda mucho más plausible que al menos Linfong. Y es uno de los mayores logros de rendering que tenemos hace 8 años más o menos. O un logro grande que tenemos en rendering. ¿Alguna pregunta con esto? O sea, la parte de ambiente es larga y es un montón de precalcular, pero funciona. La diferencia es... No, vos primero, dale. Nada, así que la diferencia entonces es que antes con Linfong usábamos el ambiente como un solo valor para todo. Y ahora estamos usando
como si realmente fuera un ambiente Exacto. no dinámico, pero sí variable. Exacto. O sea, exacto. Cada vez que moves algo en la escena que sea estático, deberías recalcular toda esta iluminación. Obviamente hay formas de hacerlo más rápido, formas de hacerlo más lento. Pero sí, o sea, de hecho, antes de IBL, que es todo esto, nuestra luz ambiente también era fija. Pero teníamos un modelo de PBR porque teníamos simulados microfacetas, etc. En Blindphone, el ambiente era literalmente un color por un K. Bueno, acá ya tenemos algo un poco más avanzado. ¿Hay otra pregunta? Nada más quería preguntar más que nada sobre el tema de si llegan a preguntar sobre este tipo de cosas en el parcial, no seguiría tanto por el lado algebraico, sino más por el lado de entender, o sea, serían como más o menos preguntas, onda, así como hicimos hoy con el Kahoot. No digo multiple choice, pero a lo que me refiero es no nos darían una ecuación y la tenemos que resolver o hacer una doble integral, ¿no? ¿O sí? No, de hecho nosotros no resolvimos las integrales, las aproximamos. Pero, a ver, vamos a volver bastante para atrás. Todo lo que implica, un poco más para atrás, todo lo que sale de Lambert y de Cook-Torrance son funciones que pueden variar un montón y no las vamos a tomar ni de casualidad. O sea, nadie les va a pedir que se aprenda de memoria esto, ¿sí? Porque no tiene sentido. Pero bueno, dicho esto, los tenemos que implementar, obviamente. Igual términos de parcial todavía falta para eso. Así que por ahora queda un par de clases para hablar de parcial. Pero sí, o sea, realmente nos gusta más fundamentos que fórmulas, pero puede aparecer lo que sea. Pero obviamente fórmulas de ese estilo no creo. No Sí, creo que aparezca. más que nada pregunto porque trato de ponerme al día con todas las clases, hacer resumen, machete, ¿viste? Y quería más que nada preguntaba, ¿viste? Por el tema de las fórmulas que ponen ahí, si era realmente necesario ponerme ahí todas las fórmulas o no, ¿viste? No, las fórmulas. Claro, no, o Bueno, sea, ya el casi te machete así, confirmo. fórmula no, ni loco. No, fórmulas no. O sea, yo creo que no vale la pena. Primero, porque son intercambiables. O sea, no puedes mañana venir y meter cualquier fórmula. Pero no creo, no va a los fundamentos de lo que Entiendo. debemos tomar. Bueno, Son gracias. cosas que en la vida real se googlean, ¿no? Sí. Nadie acá se la sabe de memoria. Nadie acá se la sabe de memoria. Es imposible No, saberse. Porque claro. no sos Mariano. Si tuviera Mariano, te la deduce. Bueno, Mariano o Karma quizás se la sabe de memoria. Claro, Pero son aproximaciones igual, O sea. Ni siquiera memoria, te la deduce. El tema es que no hay que por ahí no hay que saber la matemática de memoria, sino entenderla para ver qué nos está diciendo. Si yo sé que la fórmula, que esta ecuación me está diciendo cuánta luz se refleja en la superficie, voy a poder entender qué es lo que sucede cuando pongo uno y otro valor. Si no entiendo qué es lo que estoy buscando, para mí son números tirados y letras. Y no sé qué está sucediendo. Así que es mucho más importante, como decía Roland, que se entienda para qué sirve esa ecuación que la ecuación en sí. La ecuación es una herramienta, es un martillo. Yo uso ahí y pongo para... Una pregunta, un poco más de memes. Tengo que cambiarlo, si vaya. Ahora vamos a hacer un ejemplo de todo esto implementado. Otros memes más. Ahora mientras voy poniendo el ejemplo. Este es muy actual, ¿no? No, fue el trimestre pasado. Pero como nadie se reía de los memes, fue como, bueno, vamos a hacer Está buena, chaval, está buena. Gracias, me hace sentir mejor. No se pueden dar likes por acá. Tienen que implementarla. Bueno, este es el framework anterior. Bueno, acá ya vimos PBR básico y aquí hay otro ejemplo que es PBR con IBL.
IBL es Image Based Lighting, o sea, capturar información de la escena. ¿Qué pasó acá? Bueno, mi PC dijo no. Eso pasa cuando no optimizamos las cosas. No sé si se sigue escuchando. Tu audio Te está horrible. se te escucha rotísimo. Como si te estuviera transformando en otro. Básicamente eso es la CPU no teniendo espacio para procesar el audio de Ronald. Eso pasa cuando no optimizan el TP, que es lo que vamos a ver dentro de un par de clases. Sí, igual nada de esto está hecho en real time. Se hace la primera vuelta de update de la aplicación. ¿Se escucha ahí? Es Daft Punk. No, te rompió. Te está comiendo toda la máquina. Chao, Ronan, reinicia. Lo perdimos. Denme un segundo. Si querés, Javi, contales un chiste o hagan preguntas de TP hasta que... ¿Se escucha bien ahí? ¿Qué estás precargando todo el ejemplo? Pero a mí siempre me precargó en... No sé, podía abrir 5 instancias al mismo tiempo. Nada, tanto no. Pero... Bueno, O sea, antes me andaba. en casa andaba. Bueno, mientras carga, ¿alguna duda de la clase? ¿Se entendió algo? ¿Algún concepto no quedó del todo claro? ¿Están completamente perdidos? Yo